Buenas noches, hermanos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Mi estimado Alex. Buenas noches, hermano. Buenas noches, buenas noches. Hola, Carlos. Estimado Orón. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Juanita. Gusto en saludarlo, hermano. Hola, buenas noches. Hola, hola, Orón. Mucho gusto saludarte Hola, nuevamente. Gracias. Bueno, pues se irán incorporando en algunos minutitos, pero como dice el dicho, al mal paso darle prisa. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que finalmente sea Él quien nos hable y nos redarguya y nos enseñe, porque finalmente el corazón de Dios es precisamente, es un Dios bueno. Nosotros tenemos un Dios bueno y muchas veces creemos que ciertas cosas que nos suceden, y lo vamos a ver en esta noche, es porque Dios nos está cobrando factura por algo malo que pudiéramos haber hecho. Pero tú y yo tenemos un Dios bueno. Entonces te pido que abras tu corazón. Gracias a Dios por todos aquellos que se están conectando. Tenemos invitados de distintas partes de la ciudad, de distintas partes de México. Y pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Benjamín, ¿nos podrías hacer favor de orar para poner este tiempo en manos de Dios? Sí, claro, con gusto. Padre, ¿No se te oye mucho? Si puedes hablar un poquito más fuerte. Claro. Gracias. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por los que estamos aquí reunidos. Y oramos, Dios, para que hoy tu palabra nos hable, tu espíritu nos dé entendimiento y que lo que recibamos en nuestro corazón se atesore y lo podamos poner en práctica para bendecirte y a aquellos que nos rodean. Dirige este tiempo, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Y esa es una reunión express, me refiero, no tenemos como mucha dinámica alrededor, sino simplemente una enseñanza breve de 1 hora. Al final tendremos algún espacio para preguntas. Y vamos a ver hoy una historia que seguramente la mayoría conoce, pero que es importante que analicemos. Si tienes tu Biblia a la mano, acompáñame. Si no la tienes a la mano, escucha lo que el Señor habla. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1. Y seguramente ya has escuchado de la vida de Job, ¿no? Podemos escuchar en distintos momentos acerca de Job, pero vamos a ver unos principios que a veces quizás dejamos pasar de ver, pero que tienen un gran sentido de enseñanza a nuestras vidas. Job, capítulo 1, versículo 1, ya di una plática sencilla acerca de este tema con los varones de la iglesia, pero me pidieron un par de personas que si la podía dar para este tipo de enseñanzas. Job, capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. 3 principios que es importante que tú y yo entendamos. Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Quiere decir que era una buena persona, ¿sí? En muchos aspectos yo quisiera ser como Job, ¿no? Perfecto, recto y temeroso de Dios. Es decir, tiene un ejemplo para tu vida y para mi vida de un hombre que hacía lo correcto delante de Dios. Versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos e hijas y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job,
quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta el momento tú y yo estamos viendo un hombre, dice, perfecto, recto y temeroso de Dios, y además hacía holocaustos por sus hijos. Al parecer sus hijos no tenían como mucho conocimiento de Dios, pero lo que hacía Job es que, como cuando yo era niño y jugábamos a las escondidas, y decías 1, 2, 3 por todos mis amigos, ¿no? Hacía lo que hacía Job, era una dinámica de holocausto para cubrir la vida de sus hijos. No sé tú, pero hasta el momento le estamos viendo una dinámica de Job, pues envidiable, ¿no? Era un hombre muy rico en todo Oriente, de hecho, dicen los estudiosos que era el hombre más rico en aquella época, ¿no? Y ya vimos cuántos camellos, cuántas yuntas de bueyes, tenía campos, tenía asnas, y era un hombre rico, y hacía además todo lo bueno delante de Dios. Tú y yo podríamos decir, oye, qué buena onda, qué hombre tan correcto. Y tú y yo deberíamos de aspirar a ser unos hombres y mujeres correctos delante de Dios. Dice versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. A ver, vamos a poner un poquito de contexto. La palabra nos habla que hay un diálogo, los hijos, dice, los hijos de Dios vinieron delante de Jehová, entre los cuales también Satanás vino, ¿no? Y ahí hay todo un estudio también teológico acerca de este diálogo, ¿no? Y hay veces que las personas dicen, oye, ¿cómo es posible que Dios haya tenido un diálogo con Satanás? Mira, a veces desconocemos ciertos principios del mundo espiritual, pero es importante que entendamos y toda la enseñanza que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas en esta noche. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Tú y yo podríamos decir, en términos coloquiales mexicanos, que Dios estaba tratando de, ¿cómo decirlo? Exponer, si lo quieres ver así, la vida de Job, pero Dios estaba hablando de este orgullo sano, normal, correcto, de tú que has andado por la tierra, ¿ya viste a mi hijo Job? Si tienes hijos o nietos, algunas de las personas que están aquí tienen hijos y nietos, te sientes orgulloso de tus hijos y de tus nietos cuando hacen algo correcto. Y este es el principio que Dios está dando a conocer el nombre de Job, delante incluso de Satanás. Y le pregunta, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto, temeroso? Dice el versículo... el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás sabe, mi hermano, mi hermana, que Dios tiene sobre tu vida y sobre mi vida un vallado. Y dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Cuando a ti y a mí nos va bien, es Dios el que está ahí atrás. Y el enemigo lo sabe, Satanás lo sabe. Pero Satanás empieza a dialogar con Dios y le dice, ¿acaso ha sido en balde? Satanás lo que le está diciendo a Dios es, sí, él es un hombre recto, es un hombre justo, es un hombre temeroso, pero es porque le ha ido bien. Dice versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. De un momento a otro, Job pierde todo en su vida. Te pido que hagas un momento de reflexión. ¿Cuáles son las 3, 4, incluso las 5 cosas más valiosas que tú tienes al momento? Y mira, vamos a ser como muy... vamos a coincidir en muchas cosas. Posiblemente vas a decir, mi familia es lo más importante que tengo, mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, mis nietos. En algunos otros casos podrás decir, de lo más valioso que tengo es mi cuenta bancaria. Tiene tantos ceros. Mi auto, mi casa. Otros dirán, lo más valioso que yo tengo es mi salud. Otros dirán, lo más valioso es mi trabajo. Y cada uno de nosotros podrá decir cuáles son las cosas, personas o circunstancias más valiosas que tenemos, y vamos a coincidir en muchas de ellas. Quizás nada más cambie cierto orden. No te estoy deseando el mal, hermano, hermana, para nada. Pero, ¿qué pasaría si hoy en día eso que acabas de pensar lo perdieras? Repito, no es desearte lo malo, sino simplemente que puedas entender que aquello que consideramos valioso puede esfumarse. Posiblemente has conocido a gente con mucho dinero, inclusive rica, que de un día a otro perdió todo. No sé si te sabes la historia de Carlos Slim, pero su esposa, su primera esposa, murió, tenía una enfermedad, estaban en un bote, en un yate, tuvo un tipo paro cardíaco, y en lo que llegó el helicóptero, la mujer ya había muerto. Y en aquel entonces era de los hombres más ricos del mundo. Imagínate tener toda esta capacidad económica y no poder salvar, en este caso, a tu esposa. Posiblemente también conoces un poco del caso del narcotraficante Pablo Escobar de Colombia. Un hombre en su momento con mucho poder, que tenía mucho dinero, mucha influencia en gobiernos, en política, en ejército, ¿no? Y de pronto llegó un momento, y hay relatos de su vida donde ya está rodeado y no puede salir del lugar donde está. Y hay tanto frío en la casa donde está que de pronto quemaba pilas de billetes de dólares para calentarse. Tú le hubieras dicho, oye, que se te caiga uno de 100, uno de $500, uno de 1000, para mí no estaría mal. Imagínate quemar cientos, montones de billetes simplemente porque no tenía calefacción y tenía frío, ¿sí? De un momento a otro, tú y yo pudiéramos perder ciertas cosas. Posiblemente has pasado por una pérdida. Algún familiar, algún estado de salud, algún bien, algún terreno, no lo sé. Y en el caso de Job, de un momento a otro, él pierde ganado, él pierde tierras, pierde a sus hijos. Si pasara esta circunstancia, ¿qué harías? Mira, lo más probable es que tú y yo reclamaríamos a Dios, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí a mi hermano, a mi madre, a mi padre? ¿Por qué estoy pasando por una dinámica complicada? ¿Por qué mi divorcio? ¿Por qué el cáncer? Y mira, muchas veces tú y yo tenemos ciertas intenciones de nuestro corazón, que cuando sucede algo negativo, automáticamente sale algún tipo de reclamo. Llámese hospital, llámese cárcel, llámese enfermedad, llámese muerte, no lo sé. Cada uno de nosotros ha enfrentado diversas circunstancias en nuestras vidas. Y dice el versículo 20,
dice, y esto me impacta, dice, entonces se levantó Job, después de escuchar todas estas noticias, dice, entonces se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza. El rasgar el manto en esa época era un símbolo de duelo. Dice, y se postró en tierra y adoró. Wow, la verdad a mí me sacude, porque soy muy sincero, yo creo que yo no hubiera adorado a Dios. Después de perderlo todo, dice, se postró y adoró a Dios. Dice, desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Perdón, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, qué pantalones, la verdad. Qué ejemplo para mi vida. Decir, perdió todo y su corazón fue a adorar a Dios. Y te digo, y no quiero hacer un recuento en tu vida o en mi vida, porque si no, además de que quizás nos deprimiríamos de todo lo que hemos perdido, de todo lo que Satanás nos ha quitado, y perdón lo que voy a decir, de todo lo que tú y yo hemos perdido por necios. Yo he perdido en mi vida, híjole, si te contara, o sea, muchas veces el cristiano dice, es que el enemigo me robó. Mira, sí, el enemigo roba ciertas cosas, pero al menos en mi vida, la mayoría de las cosas que yo he perdido ha sido por mi necedad, por mi pecado y por alejarme de Dios. Entonces yo no le puedo atribuir a Satanás algo que ha estado en mi decisión. Dice versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, 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 wow. Capítulo 2, vamos para allá. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Híjole, no me ayudes, compadre, ¿no? A Job le estaba yendo bien antes del capítulo 1, y dice la palabra que era un hombre temeroso, justo, correcto delante de Dios. Y tú y yo pudiéramos decir, oye Dios, no me ayudes, me estaba yendo bien. ¿Por qué tenías que exhibirme, entre comillas, delante de Satanás? Yo estaba bien. Y aquí sucede nuevamente algo similar. Dice versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, nos consideró a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda tu vida. Nótese, y aquí es un paréntesis, cuando ciertas cosas nos suceden a ti y a mí, no provienen muchas veces de parte de Dios. Porque a alguien le va mal y es que Dios me generó esto, Dios me mandó a la enfermedad, Dios me mandó a la cárcel, Dios me mandó al hospital, Dios me quitó esto. Mira, en algunas ocasiones sí llega a ser Dios por un tema de trato, pero esa es harina de otro costal. En este caso tú y yo estamos viendo que Satanás le pide autorización a Dios. Mi hermano, mi hermana, si tú y yo hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, tú y yo tenemos un vallado en nuestras vidas. Pero a veces Dios va a permitir, no, Él no va a generar el mal, porque dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él, pero simplemente a veces se hace un poquito para atrás. Y ahorita vamos a ver el por qué. Hay por ahí un dicho que dice que los hijos tienen que crecer con un poquito de frío y con un poquito de hambre. Porque si no es así, cuando papá, mamá te dan todo, no tienes responsabilidades, no aprendes a trabajar, pues no aprendes esta dinámica de consecuencia en tu vida. Y en cierta medida es este mismo principio que Dios está utilizando para enseñarnos acerca de la vida de Job.
Si te das cuenta, Dios no manda enfermedad, Dios no le quita a sus hijos, simplemente Él se hace para atrás y sí, le da cierto nivel de acción al enemigo. Y hay veces que así sucede en nuestra vida. Versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con un sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. En algunas otras versiones dice llagas. En esta versión dice sarna. Pero el principio es el mismo, es un dolor, es una enfermedad de la misma piel, del mismo cuerpo, donde, imagínate, dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, no podía estar de pie, no podía estar acostado, no podía estar sentado porque aplastaba las llagas. Era un dolor insoportable. Versículo 9, entonces, le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pa' consejito, ¿ah? Al parecer, la mujer de Job no tenía el conocimiento de Dios que Job tenía, no tenía el temor, ni era recta delante de Dios como Job lo era, ¿sí? Ahora, hasta cierto punto también se puede entender el dolor que la mujer tiene, porque también perdió a sus hijos. Pero al que le está yendo todavía más complicado es la vida de Job, y su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Versículo 10 dice, y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dice después la palabra, en los versículos siguientes, vinieron algunos amigos delante de Job y le dieron una serie de consejos, ¿sí? Hay unos consejos muy buenos, hay unos consejos muy malos, no nos vamos a detener ahí, pero son alrededor de 40 capítulos acerca de los consejos que dan los amigos de Job. Regreso al punto de enseñanza para tu vida y para mi vida. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría en tu vida si de un momento a otro perdieras todo? Pregunta retórica, es decir, no me tienes que contestar. ¿Te postrarías y adorarías a Dios? ¿O le reclamarías? Perdón que lo diga así, posiblemente, y a veces es una dinámica normal del ser humano, es un reclamo. Por algo que no ha sucedido, por alguna petición que no ha sido contestada, por algún dolor que tienes. Y mira, conozco la vida de muchos de los que están aquí, no de todos, pero todos hemos pasado por un cierto dolor, por pérdidas, por oraciones no contestadas, y a veces es frustrante decir, ¿dónde Dios estás? ¿Por qué me quitaste esto? Y les decía en el grupo de varones, el año pasado yo perdí a mi padre y a mi hermana, en el mismo año. Digo, en el caso de mi papá, pues ya estaba adulto, ya era cuestión de tiempo. El caso de mi hermana, en 3 semanas el cáncer se le acabó. En 3 semanas. Y ese mismo año perdí también a un amigo muy querido, que fue quien me llevó a los pies de Cristo, y a mi primer discípulo. Todos en el mismo año. Y uno podría decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me quitaste esto? Y no nos vamos a meter en detalles. La pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de bienes. Y me encanta la vida de Job porque dice, Job se postró y adoró a Dios. Tú y yo tenemos que aprender de la vida de Job. No quiere decir, y dice la palabra de Dios, que demos a Dios en gracias en todo momento. No quiere decir que si tienes una enfermedad, tienes algún problema grande, gracias Señor porque tuve un accidente. Gracias Dios porque me rompí el brazo. No, es gracias Señor porque aún a partir de esto, yo sé que tú tienes un propósito y tú eres bueno y tú has sido fiel una y otra vez. Y mira, muchas veces tú y yo nos enfocamos en todo lo que no tenemos y nos enojamos y reclamamos por todo aquello que nos falta y dejamos de dar gracias por todo aquello que sí tenemos, lo bueno que Dios ha sido. Y yo te invito a que en tu vida tú hagas un listado, si lo quieres ver así, de todo lo que bueno que Dios ha sido. Mira, desde el momento en que tú y yo tenemos vida, es la bondad de Dios, porque es un día más con propósito, es un día más
para hacer luz en medio de tinieblas. Tienes entendimiento, tienes fe, tienes salud, tienes una familia. Dios ha sido bueno. Entonces dejemos de enfocar en la pérdida, sino en lo que sí tenemos. Miren, y en el caso de Job, la verdad, mis respetos, porque dice que no usaba ungüentos y todo porque tenía dolor. Dice versículo 7 y versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, de los males ya, imagínate, perder todo y además enfermo. Tú y yo pudiéramos ver en la vida de Job, regreso al capítulo 1, versículo 1, dice la palabra que Job era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Variará en algunos casos dependiendo de la versión de Biblia que tengas, pero dice perfecto, recto y temeroso de Dios. Y llego aquí a un punto de enseñanza. Job era un buen religioso. Era ese cristiano que llegaba, si la reunión empezaba a las 10 de la mañana, él estaba a las 9:50 de la mañana. Ayudaba a colocar sillas, ayudaba a poner el café, ayudaba en lo que se le pidiera en los ministerios, daba sus diezmos, daba sus ofrendas, participaba en las reuniones de entre semana, reunión de oración semanal, reunión virtual de enseñanza, iba a la reunión de varones, en todo lo que tenía que hacer, cumplía bien. Era de esas personas que caen bien, porque era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. Esas personas a las que tú y yo nos acercaríamos porque dijéramos, wow, yo quiero aprender de él. Yo quiero ser como él. Sin embargo, y vamos a ir un poquito después, vamos a ir al capítulo mismo de Job, capítulo 42. Y después de que le dan los consejos sus amigos, llega un punto donde Job empieza a tener un diálogo con Dios, y de hecho Job maldice el día que nació. O sea, no maldice a Dios, pero sí maldice el día que nació. Eso está, déjame decirte exactamente el versículo. Bueno, vamos a ir para allá, Job capítulo 3, y después vamos al capítulo 40. Dice, al fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Maldito sea el día que nací, dijo, y la noche en que fui concebido, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas se adueñen de él, que su nube negra lo cubra con su sombra, que sea borrado del calendario y jamás vuelva a contarse entre los días del mes de ese año, que aquella noche sea helada y sin alegría, que la maldigan los que profieren maldiciones, que se esfumen las estrellas de esa noche, que suspire por la luz y no la vea jamás, que nunca vea la luz matutina. Maldita sea por no haber cerrado el vientre de mi madre, por dejarme nacer para llegar a ver toda esta aflicción. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué la partera me dejó vivir? ¿Por qué me amamantaron con pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora estaría yo tranquilo, dormido y en reposo, junto a los dignatarios y los reyes con toda su pompa y con opulentos. Ay, ya se me fue aquí, perdón. Porque el que rodillas y pechos, estaré yo descansando en paz, estaré durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo, que se constituyeron monumentos que ahora yacen en ruinas entre príncipes, que poseyeron mucho oro y que llenaron la plata sus mansiones. ¿Por qué no me desecharon como un abortivo? Mira, esto está para canción de ¿qué Paquita la del barrio? Ni qué nada. O sea, Paquita la del barrio se queda corto con la oración de Job 3. No maldice a Dios, pero maldice el día en que nació. En pocas palabras, Job desea morir. No sé en tu vida, al menos yo sí, en algún momento de mi vida, quizás no llegué al punto de
tener la navaja, ¿sí? O las pastillas o lo que fuera, pero sí, en un momento muy complicado de mi vida, sí llegó a pasar por mi mente el decir, hasta aquí llegué. Y recuerdo haber ido manejando en una carretera, me quité el cinturón de seguridad y seguí manejando y dije, en una de esas igual y me estampo contra un tráiler. Y escuché la voz de Dios en mi corazón decir, yo mandé a mi hijo a morir por ti. Tú no tienes por qué morir. Mira, yo empecé a llorar como niño. Me orillé. Lloré, lloré, lloré. Me puse el cinturón y seguí manejando. ¿Pasó por mi mente? Sí, sí pasó por mi mente. Porque estaba viviendo una dinámica de mucho estrés, de no saber qué hacer, de no saber qué iba a suceder con mi vida. Posiblemente has pasado por algo similar, quizás más leve, quizás más fuerte, no lo sé. Pero Job, después de pasar todo lo que vivió, y te digo, psicológicamente es todo un caso. O sea, Job tuvo que haber pasado por un psiquiatra, porque todo ese nivel de estrés en su vida era para que en una de esas él hubiera dicho, hasta aquí llegué. ¿Quiere morir? Maldice el día que nació. Y ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 1, un hombre recto, un hombre justo y un hombre temeroso de Dios. Pero repito, un buen religioso, un buen religioso. Vamos a ir ahora sí al capítulo 41. Y está hablando Dios a Job, y Dios reprende a Job, ¿sí? Porque de pronto Job se siente como el non plus ultra, la última coca del desierto, ¿sí? Y entonces lo que Job dice es, el conocimiento que yo tengo y lo que yo soy, me son suficientes para poder reclamarte. Dice capítulo 41, versículo 1, dice, ¿sacarás tú al levitán con anzuelo o con cuerda que le eches de su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y honrarás su garfio y su quijada? Multiplicará el ruego para contigo, te hablará en lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas? Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. ¿Contarás tú con cuchillo su piel, con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí la esperanza acerca de él será burlada, porque aún en su sola vista se desmayarán. Dios empieza a hablar con Job y le dice, a ver, tú con todo el conocimiento que estás diciendo, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué autoridad tienes? Y mira, muchas veces tú y yo como conocedores de la palabra de Dios, decimos, es que yo me merezco, yo soy, ¿no? Yo necesito, dame, quiero, ¿no? O a veces creemos aún que nuestras oraciones tienen que ser como el genio de la lámpara. Tengo una necesidad, froto la lámpara y Dios dame lo que necesito. Quiero una esposa, quiero un esposo, quiero trabajo, quiero un auto, quiero un trabajo. Y como Dios no me los dio, Dios es malo, Dios es gacho, Dios no me responde. Y básicamente lo que Dios confronta a Job es decirle, ¿tú quién eres? ¿Dónde estabas cuando yo formé la tierra? ¿Quién eres? Date cuenta de que yo soy Dios y tú eres Job. Capítulo 42, y este es uno de los versículos que más me gusta de la palabra. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mira, mis hermanos, ¿cuándo nos ha pasado hablar cosas que ni entendemos? Hablar acerca de algo de Dios y ni siquiera tener ese entendimiento en nuestros corazones y en nuestra mente. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y ese es el versículo que a mí me impacta. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
No sé cuánto tiempo lleves de conocer de Dios, posiblemente es un par de meses, poco tiempo, quizás menos de un año. Pero también hay aquí que hay gente que lleva años de conocer a Dios. Y mira, hablando un poquito de mi testimonio, yo conocí de Dios cuando yo tenía 8 años. Conocí de Dios, pero yo no conocí a Dios hasta que tuve 40 años. Dice aquí la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A ver, regresémonos al 1:1. Job, un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Y después de todo lo que él vivió, dice, oye, yo había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tú y yo leemos esto, bueno, nada más terminamos, dice versículo 5, de oídas te he oído, mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job hizo las paces con Dios después de toda la aflicción que él tuvo. Le dijo, oye, me doy cuenta que había escuchado de ti, era buen religioso, hacía todo lo que tenía que hacer, pero ahora te conozco. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Job para que conociera a Dios? Todo lo que ya leímos. Perdió sus tierras, perdió su ganado, perdió dinero, perdió a sus hijos, perdió la salud. Pero Dios lo ama tanto que permitió todo eso en su vida para que Job lo conociera. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces tú y yo quizás no hemos vivido lo que Job? Y nos enojamos, le reclamamos a Dios, pero es que eres un Dios malo, pero ¿por qué a él le ha ido bien? Pero ¿por qué yo tengo esta enfermedad? Pero ¿por qué yo tengo esta carencia? Recuerda lo que hizo Job. Dice que rasgó sus vestiduras, se postró y adoró a Dios. Y no maldijo a Dios, maldijo el día que nació y se quería morir, dijo, no aguanto. Pero no maldijo a Dios. Y después de todo lo que vive Job, él dice, oye, había escuchado de ti, era muy buen religioso, asistía, daba mis limosnas, hacía todo lo que tenía que hacer, incluso levantaba oración y holocausto por sus hijos, pero no conocía a Dios. Mi hermano, mi hermana, perdón lo que te voy a decir, pero posiblemente somos buenos religiosos. Y mira, muchas veces criticamos otras creencias. Ay, no, es que esos, ¿no? Híjole, viven una vida que hoy ni parece que fueran a la iglesia. ¿Y no nos estará pasando lo mismo? Incluso dentro de la iglesia cristiana podemos ser muy buenos religiosos, pero no por ser religiosos conocemos a Dios. Y mira, no quiere decir que todos tengamos que vivir el mismo proceso que Job, pero si Dios ve algo que le está quitando su lugar, nuestro Dios es un Dios celoso. Y algo que había pasado en la vida de Job, sin darse cuenta, es que él había puesto primeramente la religión, el actuar, sus hijos, el hacer lo correcto por encima de Dios. Y Dios tuvo que quitarle todo eso para que él conociera. Dice el profeta Isaías, dice, hasta que el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y el rey Usías, no nos vamos a meter para ahí, ese es otro estudio, era un buen rey. Pero hasta que se muere ese rey, Isaías puede ver a Dios, porque en el caso de Isaías, el rey había impedido esa dinámica relacional porque Isaías había puesto su mirada en el rey. Cuando muere, dice Isaías, espérate, ya de pronto ya vi que hay un Dios. Y estamos hablando de un profeta, no estamos hablando de uno de la calle, de pie. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene un propósito en tu vida. Mi pregunta retórica es, ¿qué tiene que quitar Dios en tu vida para que tú y yo le conozcamos? ¿Habrá algún ídolo?
habrá algo que tenga más peso que Dios en tu vida, y no necesariamente tienen que ser cosas malas, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de anhelos, de sueños, de personas, de actividades aún, que pueden ser buenas, pero que le pueden quitar el lugar a Dios. No estoy diciendo que no ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, pero cuando ocupan un lugar mucho más importante de Dios en tu vida, Dios dice, oye, espérate, yo soy un Dios celoso. Y si Dios tiene un propósito, como sé que lo tiene en tu vida, no te esperes, mi hermano, mi hermana, que Dios te quite algo. Tú llévalo a sus pies y dile, Señor, perdóname. Posiblemente me estoy dando cuenta que mi hijo, mi hija, mis nietos, mi trabajo, mi dinero, mi conocimiento, mis habilidades, el conocimiento que tengo de ti, la iglesia, mis dones, mis talentos, han sido más importantes y me he ocupado tanto de ello. ¿Sabes dónde tú y yo nos vamos a dar cuenta que algo es más importante que Dios? Vamos a ver este versículo rápidamente. Espérame, ya se me borró aquí. Lo quiero dar exacto para no errarle. Mateo 6:21. Dice, está hablando el Señor Jesús, no vayas para allá, para que no te distraigas. Si quieres nada más apúntalo y después lo ves con calma. Dice, porque donde esté tu corazón, allí estará también, perdón, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Sabes cuál es la prueba fehaciente de que hay algo incorrecto en nuestro corazón? Cuando se vuelve nuestro tesoro, cuando le dedicamos mucho tiempo a eso. Pregunta, ¿a qué le dedicas más tiempo que a Dios en el transcurso de tu día? Pensamientos, trabajo, puede ser deporte, no necesariamente son cosas malas. Ahora, no te estoy diciendo que tengas que estar orando 24 horas. Dice la palabra orar sin cesar, y platicaba con Aarón hace poco. La actitud de oración no es necesariamente que estés postrado delante de Dios en tu trabajo. Va a pasar tu jefe y te va a decir, oye, son horas de trabajo, no confundas una cosa con la otra. Me refiero a un tipo de actitud en tu vida. ¿Dónde está enfocado tu pensamiento? Y en algunas ocasiones es algo malo. En algunas ocasiones son pensamientos ociosos que tú y yo pudiéramos tener. En algunas otras ocasiones pudiera ser algo bueno. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, pendientes que tienes, cosas por realizar. Pero cuando tú y yo le dedicamos más tiempo y más pensamiento a algo que se diluye, algo que se acaba, y no lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, quiere decir que eso está ocupando un tesoro en nuestro corazón. A lo único que te estoy invitando es a que priorices en tu vida primeramente a Dios, y por eso dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces tú y yo nos enfocamos tanto, nos desgastamos, incluso podemos tener conflicto con personas por tratar de buscar la añadidura, y después dejamos a Dios? Y dice Dios, no funciona así. Búscame primero a mí, busca mi presencia, busca agradarme a mí. Y ahí es donde tú y yo en ocasiones fallamos. Estamos tan afanados tratando de resolver con nuestra habilidad, con nuestro pensamiento, con nuestros dones, y tenemos conflictos por aquí, por allá, etcétera. Y ya después de que terminamos, acabamos todos cansados. Y la verdad, ya no tenemos tiempo para Dios, porque ya nos desgastamos, ya estamos como pollos lavados, y ay, Señor, pues ¿cómo voy a orar si ya estoy bien cansado, le dediqué todo este tiempo a este asunto en mi día? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú y yo tenemos que aprender a discernir batallas. Y esto lo platicamos ya hace tiempo. ¿Cuántas veces le dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a batallas que Dios no nos llamó a pelear? Si te gusta el fútbol, imagínate al delantero que está pateando el banderín de la esquina y se pasa ahí la mitad del juego pateando el banderín. Pues no va a ser efectivo en lo que tiene que hacer. Y tú y yo muchas veces
le dedicamos tanto tiempo a cosas que Dios ni nos llamó a atender, donde desgastamos nuestras fuerzas, donde tenemos conflicto con personas, y lo más importante lo descuidamos, que es buscar la presencia de Dios. Ahora, este es otro tema, ¿cómo buscar la presencia de Dios? Tienes demasiadas herramientas, tienes tu Biblia, ora, alaba a Dios, dedícale tiempo a Dios. Y ahora sí, después de que hayas pasado tiempo con Dios, ahora sí, enfrenta las batallas que Dios te llame a enfrentar. En tu trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en las cosas que tienes que hacer. Pero una vez que ya estés equipado con la presencia del Señor. Regresamos al versículo 42, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Del amor de Dios, y ahora tú y yo podemos diferenciar que en el capítulo 1 le decíamos, oye, qué mala onda Dios, ¿cómo permites que Satanás haga esto en la vida de Job? Lo hace por amor, lo hace porque quiere tener un contacto con él, un encuentro con él. Mi hermano, mi hermana, no te esperes a que Dios trate más rudo contigo. Y conozco aquí la vida de algunos, Dios ha tratado rudo en la vida de algunos de nosotros y no es agradable, pero cuando su propósito está ahí, puedes decir, Señor, gracias. Señor, gracias aún por la adversidad, gracias por la prueba, porque en medio de esto tú me estás enseñando que tengo que priorizar en mi vida lo que eres tú en mi vida. Gracias por lo que me has dado, gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, por mis ahorros, por lo que sea, gracias. Gracias aún por lo que no me has dado, porque me tengo que esforzar para hacer esto y lo otro, pero en medio de todo esto, Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos. En la vida de Job, Dios amaba tanto a Job y te quería tener un encuentro con él, que permitió que Satanás le arruinara, entre comillas, su vida, para que él lo conociera. Mi hermano o mi hermana, cuando Dios te quite algo, cuando Dios permita que algo sea quitado en tu vida, cuando tengas un trastabillo en la vida, repito, cárcel, hospital, enfermedad, pérdidas, no lo sé, cada uno de nosotros tendrá distintas pérdidas. Aún Dios en su misericordia está ahí. Capítulo 43. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no hay 43, ya me fui yo de banda. Es que estaba más abajo, perdón. Dice, versículo 10 del 42, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que él antes había conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él. Bueno, no lo había traído sobre él, simplemente permitió que sucediera. Dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job. Eso sí lo hizo Dios. Dios quitó la aflicción. Dice, y le dio más, le dio el doble. Qué mala onda Dios, que no le quitó a la suegra, ¿verdad? Originalmente. Y qué mal, porque si no le hubiera dado 2 suegras después. ¿Sí? Dios le dio el doble de lo que tenía. Mira, mi hermano, Dios es bueno. Y tú y yo a veces creemos que cuando Dios nos quita, cuando Dios permite que ciertas circunstancias sucedan en nuestras vidas, es porque me está cobrando algo que hice, algún pensamiento, alguna actitud negativa que tuve, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, ¿sí? Aquel pecado grave que cometí en 1998. Dice la palabra de Dios, cuando tú y yo nos arrepentimos, dice la palabra, no me acordaré más de sus pecados. Dios no nos está cobrando. Si así fuera, ninguno de nosotros estaría aquí. No nos alcanzaría, no tendríamos suficiente para pagarle a Dios.
Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Dice versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué? Porque ya lo conocía. Porque ahora sí ya lo conocía y porque Job tuvo ese encuentro con Dios. ¿Por qué? Por amor. Cuando tú y yo entendemos que nuestro Dios es un Dios de amor, aquellas cosas que suceden que nosotros creemos que es el fin del mundo y que no lo es, pero podemos entender, Señor, no estoy viviendo un tiempo agradable, no estoy viviendo un buen tiempo, me duele, y duele estar en el hospital, duele la pérdida de un ser querido, duele estar en la cárcel, duele el tener necesidad económica, duele y duele muchísimo, pero Dios sigue siendo bueno, y por eso dice la palabra de Dios, pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque cuando tú y yo vemos las cosas de la tierra, nos vamos a frustrar. ¿Sabes por qué? Porque no siempre las cosas van a suceder como tú y yo queremos. Es más, muchas cosas que no queremos que sucedan, van a suceder. Pero tú y yo tenemos que reenfocar nuestra mirada y decir, Señor, tú sigues siendo bueno. Señor, aún con esta pérdida, tú sigues siendo Dios y tú tienes un propósito. Quizás no lo alcanzo a ver todavía. Y por eso me encanta la vida de Job, que se postró y adoró. Mi hermano, mi hermana, en momentos de ansiedad, en momentos de depresión, en momentos de dolor, deja de encerrarte en tu mundo de soledad y de autoflagelarte. El dolor es real, es dolor. Lo importante es la actitud que tú y yo tenemos ante la adversidad, lo que hace la diferencia. No es la adversidad lo que marca nuestras vidas, es la actitud que tú y yo tenemos ante la adversidad. Y en el caso de Job, la adversidad que él tuvo, la afrontó adorando a Dios. No sé en tu vida cuáles pudieran ser esos ídolos, esos altares, esas cosas importantes que necesitas entregarle a Dios. Pero es un buen momento, mi hermano, mi hermana, para que nos pongamos a cuentas y le digamos, Señor, perdóname, si he tenido un ídolo. Y no tiene que ser algo malo, pueden ser tus hijos, tu pareja, no lo sé. Señor, pero han ocupado un lugar principal en mi vida. Y mira, conozco gente que se desvive por sus hijos. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Nuestros hijos nos necesitan. Pero cuando se vuelve, todo mi mundo gira alrededor de... Dios dice, no, yo soy un Dios celoso. Yo tengo que ocupar el primer lugar en tu vida. De lo contrario, la cosa no va a funcionar. Y mira, qué mejor que sea por las buenas. Señor, te entrego. Si hay algo, ¿no? Y decía el salmista, decía David, dice, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Quita aquello que estorba. El problema es que no necesariamente tú y yo queremos entregarle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos miedo a que Dios se lo vaya a tomar en serio. Y diga, ok, para acá. Pero si tú y yo tenemos un corazón correcto delante de Dios, vamos a poderle, Señor, te entrego. ¿Por qué? Porque sé que lo que tú me das, lo que tú restituyes y lo que tú restauras es mucho mejor que lo que yo pudiera creer o creer que tengo control sobre mi vida. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algunos conocen parte de mi testimonio, pero en mi caso, pues yo tuve que pasar por una dinámica muy, muy fuerte, que no se la deseo a nadie, pero que tampoco no fue el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Y le pude decir a Dios, Señor, de oídas yo te había oído. Y estar en congresos y crecer en la iglesia y subir y bajar. Mas ahora, después de 32 años de haberle conocido, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. ¿Me falta mucho? Claro. Señor, y todavía tengo que seguir entregando y perdóname, Señor, y ayúdame. Y si hay algo que me esté quitando el sueño y la atención y que yo he puesto como algo más importante, lo entrego, Señor. La enseñanza aquí es que tienes en tu vida, es importante que le entregues a Dios. ¿Para qué? Para que puedas decir, Señor,
quizás te he oído, quizás no falto a las reuniones dominicales, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, canto, cierro los ojos, levanto mis manos, alabo, no le hago mal a nadie, veo por mi familia, soy un buen empleado, pero no necesariamente conocemos a Dios haciendo lo correcto. Ya lo vimos con Job, hombre temeroso, justo y recto delante de Dios, pero no conocía a Dios, conocía la religión, conocía el hacer. ¿A qué te invito, mi hermano, mi hermana? Que hagas un análisis en tu vida y digas, Señor, si hay algo que te tengo que entregar, ayúdame. Nos queda poco tiempo, abrimos micrófonos. Si alguien quiere comentar algo, tenemos todavía 3 minutitos. Música de fondo de centro comercial. ¿Cómo ves, Aarón? Todo muy bien, David. Muchas gracias por esta palabra, esta noche, este momento que tuve la oportunidad de escuchar. Es la primera vez que me conecto y agradezco la invitación y espero que sean muchas más. Claro que sí, claro que sí. Gracias, gracias, amigo. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una sencilla oración y yo te pido que... adelante, adelante, Marisol. Se distorsiona un poquito por el micro. Sí, un poquito mejor, sí. Bueno, va a tratar de arreglar su micrófono, no pasa nada. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de que oremos? ¿Ahí se oye mejor? Perfectísimo. ¿Ahí se oye mejor? ¿Sí? Bueno. Sí, el 100. Bueno, como yo les estaba, como quería decir, no, yo no asisto a la iglesia, pero bueno, David y yo nos conocemos de hace algunos años, estuvimos en la universidad juntos, ya me había invitado y bueno, hoy tuve la oportunidad de conectarme. Lo que me dijiste, he estudiado a Job muchísimo tiempo, bueno, no muchísimo tiempo, muchas veces y como que no sé, hoy me pegó mucho, o sea, como que dije, como que sí, me llegó wow, porque no, yo ya había oído había escuchado de ti, pero ahora te conozco. O sea, ahorita que lo dije, ya lo había yo, bueno, pues ya lo conozco, ya sé de ese verso, pero ahorita que lo dijiste, fue así como que, wow, sí. O sea, algo muy duro. Sí, porque, wow, todavía me falta mucho entregarle muchas cosas y yo ya pensé que ya se las habías entregado y que yo ya, pues, o sea, ya era como Job, ¿no? Que ya ya era muy salsa y ya pensaba que, bueno, yo ya estaba en otro nivel, pero pues no, o sea, no, Dios te confronta y hasta que no, Marisol. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Y esto que dices es muy cierto, porque quizás decimos, bueno, sí, ya conozco a Dios, ¿no? Entonces, pero algo que tenemos también que tener en cuenta es que Dios también nos quiere llevar a una relación más profunda, ¿sí? En el caso puede ser, dices, bueno, yo ya no soy como religioso porque ahora ya conozco a Dios, pero de todos modos, cuando suceden ciertas cosas en nuestras vidas, es porque Dios todavía quiere una relación más intensa, más profunda, no nada más de decir, ya le conozco, sino me apasiono por conocerte, y eso es, no que necesariamente haya como niveles de crecimiento tipo diamante y triple diamante, no, sino simplemente en una relación más profunda, porque ese es el Dios que tenemos. Y bueno, también haciendo ya comercial, Marisol también nos acompaña, Carlos también de la uni, también Alejandro del área de sistemas. Entonces, bueno, digo, nada más es comercial, pero bueno, vamos a orar para cerrar este tiempo. Ahí donde estás, cierra tus ojos para no distraerte. Y Señor, gracias, porque
tú hablas a nuestros corazones, Señor. Nos damos cuenta que te necesitamos, Señor. Que quizás cada uno de nosotros ha encerrado en nuestros corazones, en nuestros propios corazones, hemos tenido ídolos, hemos tenido cosas que podemos aquilatar o valorar incluso más que a ti. Señor, perdónanos, Señor. Si algunos ya nos has quitado, Señor, gracias. Señor, si algunos todavía necesitan seguir tratando con nuestros corazones, gracias, porque tú eres un Dios bueno. Y todo esto que le sucedió a Job fue por amor. Señor, y ahora entendemos que a cada uno de los que estamos aquí, tú nos amas, Señor, y que tú anhelas tener esa relación de intimidad contigo. Señor, ahora que es momento, te entregamos todo. Y aún así, Señor, quizás tú sigas tratando con nuestras vidas, con nuestros corazones, con aquello que día a día quizás nos roba atención, nos genera un tesoro, valoramos más. Pero enséñanos, Señor, y aquí estamos para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí, a todas las familias aquí representadas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Familia, muchas gracias. Nos vemos el domingo, los que nos veamos el domingo. La próxima semana tenemos reunión de oración el martes a las 7 de la noche, en una dinámica muy similar con esta, pero simplemente son peticiones de oración. Si gustas unirte, es el mismo link. De todos modos, lo reenvío vía WhatsApp, y el próximo miércoles también en enseñanza virtual. Dios les bendiga y que estén muy bien, familia. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy bien, Meli. Dios les bendiga. Don, gracias. Gracias, adiós, buenas noches. Un saludo, David. Gracias, Dios les bendiga. Igualmente, bueno. Gracias, hermano. Bendiciones. Hasta luego, Amanda. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Juanita, Eric, Dios les bendiga. Igualmente.